Peca de incompleto cualquier intento de resumir en pocas líneas lo que ha sido una vida extensa y tanto más lo es si ha dejado huella en cualquiera de las ramas del saber humano, trascendiendo fronteras, para con ello dejar de ser patrimonio exclusivo de su lugar natal para darse al mundo. En el doctor Juan Guitera Jenner se cumple esta premisa toda vez que su ejecutoria profesional desbordó las fronteras de la isla para hacerse parte de la medicina de todo el continente americano. Quizás su quehacer fuera la prueba de que la ignota misión del hombre sea el trascender, aun cuando en el decurso todo el destino final de la materia física sea el polvo. Hijo de Matanzas, nació en la ciudad el 4 de enero de 1852 en una casa de la calle Río entre las hoy Santa Teresa y Ayuntamiento. Llegó a la vida en el seno de una familia de larga impronta patriótica, cultural y científica, con énfasis muy particular en la educación, creadores de uno de los más afamados colegios de todos los dominios coloniales españoles, península incluida. Sus padres fueron Eusebio Guiteras, eminente educador, y Josefa Jenner, miembro de una importante rama familiar de la localidad. Tanto los Guiteras como los Jenner tenían sus raíces en Cataluña y entre ellos se produjeron enlaces matrimoniales de modo que los primos hermanos llevaban todos los mismos apellidos. Fue en el colegio La Empresa donde Juan Guiteras cursó el bachillerato, luego de los cuales pasó a La Habana en 1868 a cursar medicina. Después de la emigración familiar a los Estados Unidos provocada por la persecución de que era objeto, en el convulso clima político de la isla tras el inicio de la guerra, Guiteras obtiene su título doctoral en Medicina y Filosofía en la Universidad de Pensilvania en 1873. Casa de estudios que ya había acogido en sus aulas a otro compatriota, el doctor Carlos Finlay Ibarres. Tendrá no obstante que revalidar su doctorado en La Habana en 1900. Antes ya había ganado un primer premio con su trabajo Influencia sobre la actividad funcional sobre el desarrollo del esqueleto, investigación totalmente novedosa para la época. Durante el lapso entre 1873 y 1899, abarcador de las dos guerras y la tregua fecunda, incluida la intervención americana, Guiteras prestó valiosos servicios profesionales en los Estados Unidos, comisionado en más de una ocasión para el estudio de la fiebre amarilla en Cuba y México, enfermedad que hacía estragos en la mayor de las Antillas. En 1879, el gobierno norteamericano había designado a Guiteras para el estudio de la histopatología y condiciones de producción de esta enfermedad, ocasión en la cual conoce a Finlay. Durante este tiempo se desempeñó como catedrático de Patología Interna y Clínica Médica en la Escuela de Medicina de Charleston, en Carolina del Sur, desde 1885 a 1889. En 1890, el doctor Guiteras visitó en Berlín los laboratorios de Koch, Ehrlich y Virchow, comisionado por la propia Universidad de Pensilvania, después de lo cual realizó un curso de medicina tropical en Londres y otro en Roma sobre paludismo, y en París visitó diversas clínicas de los hospitales principales. Basta evaluar los lugares y los nombres para tomar medida del caudal de conocimientos adquiridos y la erudición indiscutible para moverse en tales escenarios científicos con lenguas diversas. En 1898, ya en marcha la faena interventora, Guiteras fue parte de la campaña que se llevó a cabo en Santiago de Cuba como miembro del Estado Mayor del General Schaffer, con el grado de comandante médico militar. 2 años después, en 1900, era ya catedrático de Patología General e Intertropical en la Universidad de La Habana. A partir de este momento se inició una ascendente carrera de méritos y honores que tuvieron por fin justipreciar al ilustre galeno, miembro y luego presidente de la Comisión de Diagnóstico de las Enfermedades Infecciosas. En 1901, el doctor Juan Guiteras fue vocal de la Junta Superior de Beneficencia, en 1902 vocal de la Junta de Sanidad, desde 1903 a 1908, director del Hospital Las Ánimas en 1902, decano de la Escuela de Medicina entre 1905 y 1909, director de Sanidad de la República, jefe superior de Administración y presidente de la Junta Nacional de Sanidad en 1909, miembro de la Comisión de Fiebre Amarilla de la Fundación Rockefeller en 1916, y en cuyo servicio visitó Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Puerto Rico, Trinidad, Barbados y Martinica. En
En la relación cronológica precedente no escapará el lapso en el cual se produce el reconocimiento al doctor Carlos J. Finlay como descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla, aun cuando la Comisión Médica Interventora trató de escamotear al sabio su extraordinario aporte a la medicina, sin duda una de las más importantes contribuciones al conocimiento y control de las enfermedades infecciosas. La relación de méritos estaría incompleta si se obvia la pertenencia del doctor Guitera a las diferentes sociedades y asociaciones tales como la Academia de Ciencias de La Habana, la Sociedad de Estudios Clínicos, vicepresidente de la Conference of North American Boards and Health Association, presidente en 1905 del Segundo Congreso Médico Cubano, miembro del Comité Ejecutivo de la Convención Sanitaria de las Repúblicas Americanas, como parte de la redacción de la Convención Sanitaria de Washington en 1905, y Guiteras fue además miembro de otras convenciones y congresos, corresponsal del College of Physicians de Filadelfia en 1916, miembro honorario de la Asociación Médica de Puerto Rico en 1917, fundador de la American Academy of Public Health en 1916, académico correspondiente de la Academia de Medicina de Caracas en 1917, director de la Revista de Medicina Tropical, primera en su tipo en América desde 1900 hasta 1905, coeditor de la obra del Dr. Finlay, Trabajo Selecto, y director del Boletín de Sanidad y Beneficencia en 1909. Débese al doctor Juan Guitera Jenner el descubrimiento de la filaria en 1886, observaciones patológicas en los enfermos de fiebre amarilla, nuevos métodos de patología tropical y el descubrimiento de la anquilostomiasis en Cuba en 1902, además de contribuir eficazmente a la extinción de la fiebre amarilla y de la peste bubónica en Cuba. Los trabajos y contribuciones científicas del doctor Guitera están recogidos en revistas médicas de la época, así como traducciones del inglés y el alemán, como los relativos al cólera asiático y otros ensayos diversos sobre la guerra de independencia y el Código del Seguro Obrero en Alemania. Como parte del abundamiento biográfico, hay que decir que el doctor Guiteras vivió una suerte de exilio voluntario desde 1873, fecha de su graduación, hasta su regreso definitivo a Cuba casi 30 años después, lo cual explica su participación en importantes encargos en los Estados Unidos. Por otra parte, los adelantos científicos y académicos de ese país lo convertían en una plaza de elección para el completamiento de los estudios médicos y muchos de los más prestigiosos galenos de la segunda mitad del siglo XIX, matanceros por demás, cumplimentaron estudios en esa nación. Si bien el perfeccionamiento debía realizarse en Europa, sede de notorias figuras de la medicina y portadora de reconocidas clínicas, laboratorios y hospitales. Además de lo dicho, Guiteras tuvo misiones diplomáticas con la Secretaría de Estado y el Congreso de los Estados Unidos. Se ha dicho que su formación académica en el país del norte le dio una arista anexionista a su pensamiento. Sin embargo, defendió con celo el prestigio histórico de Cuba e impulsó su desarrollo económico, político y social. Como médico entendió que solo superando los males de la precariedad sanitaria, con un desempeño ajeno a la política, podía lograrse el mejoramiento de las condiciones de vida del cubano, por lo que enalteció y confió en los médicos cubanos, desmintiendo las malintencionadas insinuaciones del gobierno interventor, negándose a falsificar cualquier dato, lo que así confirmó el propio presidente norteamericano. La presunta afiliación anexionista de Guitera se contrapone con su actuar, aunque su educación fundamental en cuanto a profesión fuera en el norte. Fue un hombre de su tiempo y sobre ello dijo: he vivido más de la mitad de mi vida en los Estados Unidos y me unen sentimientos de amistad con aquel pueblo. Pero esto no quiere decir que yo esté dispuesto a aceptar o aplaudir injerencias innecesarias en nuestras cosas por parte del norteamericano, que siempre mira más a los grandes negocios que a otras cosas. No obstante, su voluntad nacional, el gobierno de Saya lo destituye del cargo de secretario de Sanidad, equivalente a ministro en 1921, por su firme desacuerdo con las decisiones del Ejecutivo, más preocupado en empeños expansionistas que en la defensa de los derechos del pueblo. De todo cuanto se ha dicho resulta inconsistente asignar al ilustre coterráneo una condición que su propia ejecutoria pública como cubano dignifica y defiende contra opiniones peregrinas. El doctor Juan Guitera Jenner
Murió el 28 de octubre de 1925 a la edad de 73 años, víctima de una afección cardíaca. Llama la atención que en algunas de las enciclopedias virtuales no se encuentra su nombre, aun cuando con plena justicia ha de contarse junto a otros de los grandes hombres de ciencia que pusieron en alto el nombre de Matanzas, siempre Atenas de Cuba, tales como los doctores Oscar Amoedo, Ángel Altura Bahí y Carlos de la Torre, entre otros. La Universidad Médica de Matanzas lleva el nombre de Juan Guitera Jenner, nunca mejor selección para quien fue ejemplo de ciencia, profesionalidad y sacerdocio médico. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.